Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Hebreos, que ya venimos considerando. Hebreos capítulo 2. Y vamos a recordar la lectura del domingo pasado. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 18. Es una continuación del mensaje pasado. El Hijo de Dios se hizo hombre. El texto dice así: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que Dios nos guíe en esta mañana con su palabra, amén. Ya habíamos visto el domingo pasado que de este pasaje lo que destacamos como una verdad que está allí más que manifiesta es que todos aquellos que estén unidos a Cristo Jesús disfrutan de las bendiciones que por medio de la encarnación, la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, obtuvo para su pueblo, para el pueblo de Dios. Cuando uno está unido a Cristo, disfruta de ciertos beneficios y bendiciones que lo vemos claramente en este texto. De este texto podemos extraer, dijimos el domingo pasado, 3 grandes bendiciones que disfrutan los que son hijos e hijas de Dios. La primera de ellas es que vimos que el Hijo de Dios se hizo hombre para saldar la deuda que teníamos como seres humanos ante la santidad de Dios. De eso hablamos el domingo pasado. En segundo lugar, y es lo que veremos hoy, es que el Hijo de Dios se hizo hombre para librarnos de la muerte. En tercer lugar, si llegamos, vamos a ver cómo el Hijo de Dios se hizo hombre para ayudarnos a transitar por este mundo, hasta que la salvación de Dios sea completa en nosotros también. Amén. Así que hoy veremos, el Hijo de Dios se hizo hombre para librarnos de la muerte. Dice el versículo 14: Él igualmente participó también de lo mismo, es decir, de nuestra naturaleza. Ya hablamos de esto el domingo pasado. Siendo completamente Dios, se hizo también completamente hombre, sin dejar de ser Dios. Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El temor a la muerte y la muerte. Creo que no hay año más propicio para hablar de esto que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Lamentablemente escuchamos todos los días noticias, las leemos, ¿sí? No hace falta, es de público y notorio lo que esta pandemia, y precisamente es pan total, de allí la palabra pan, ¿sí? Es pandemia porque es lamentablemente un virus que ha afectado a la totalidad, ¿sí?, de la especie humana, universal. Tan rápido, algo que no lo teníamos nosotros en presente ni un mínimo atisbo 2 años atrás, y sin embargo cómo cambió
un pequeño virus, cómo cambió la existencia del ser humano. No importa si son países ricos, países emergentes, países en desarrollo, países pobres. Lo sufren todos. Lo sufrimos todos. Sufrimos la noticia de algún amigo, de algún conocido, conocida, que falleció, que está pasando momentos difíciles. Y ciertamente es este COVID-19 algo que nos recuerda una vez más que finitos que somos los seres humanos en este mundo. Qué débiles, qué frágiles que somos. Y esto se aplica tanto para el más vil y perverso de los seres humanos que hoy pisa la tierra, como para el más piadoso de todos los hombres o mujeres temerosas que hoy en día puedan estar pisando la tierra. Uno y otro igualmente frágiles son, porque siempre debemos ser conscientes que cuando Dios nos abraza con su salvación, no nos hace superhombres o supermujeres. Seguimos todavía, como dice el apóstol Pablo, en este cuerpo de muerte. Seguimos en fragilidad. Es la cruda realidad de todos los días. Cuando de repente Dios nos abraza con su salvación, tenemos que entender que su salvación en parte es realizada en este tiempo, pero lo más grande, lo más grandioso de esta salvación, ningún ser humano lo experimentará en esta vida, sino cuando Cristo vuelva. De hecho, les recomiendo leer todos los días la carta a los Hebreos. Aproveche que vamos a estar varios domingos viendo esta carta. Quizás nunca la leyó, es fascinante, ¿sí? Y es precisamente de todos los libros y cartas de la Biblia la que dedica un capítulo especial, que ya lo veremos, acerca de la fe. Y nos daremos cuenta allí cómo la fe del cristiano no radica en, por ejemplo, obtener salud, ni dinero, ni un buen trabajo, ni ninguna comodidad en esta vida, porque la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es aquella salvación que Cristo traerá en toda su completitud cuando Él vuelva. La salvación del cristiano no está en este mundo, y el cristiano no debería buscar ni tener un móvil de vida último en ninguna cosa de este mundo. Y esto se aplica perfectamente en cuanto a lo que hablamos de salud. Dice la palabra de Dios: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. ¿Quiénes eran aquellos que estaban esclavos de la muerte y que fueron librados? Los destinatarios de esta carta, los cristianos. No los libra de la muerte en esta vida, los libra del temor a la muerte. ¿Entendemos la diferencia? Cuando de repente alcanza Dios con el Evangelio a un hombre o una mujer, este hombre o esta mujer no son librados de la muerte. A menos que Cristo vuelva antes de que partamos de este mundo, tenemos que ver que es muy probable que pasemos todo por este umbral de la muerte. Hablando de la muerte física. Recordemos que esta carta fue escrita a una congregación que realmente tenía como la espada de Damocles allí pendiendo, y que pareciera ser que en cualquier momento se corta la soga y cae, ¿sí?, sobre el cautivo. Así pendía la muerte sobre los destinatarios primarios de esta carta. Eran unos excluidos sociales. Recordemos que el imperio por ese entonces permitía el culto judío, pero no admitía y no estaba autorizado el culto cristiano, el cristianismo. Ser cristiano en ese momento, declararse seguidor de Cristo, seguidora de Cristo,
era ser recluido a un ostracismo, a considerarte un bicho raro. Te cortaban los lazos familiares de una cultura en el cual la religión estaba muy, muy metida en el corazón. Una pasión religiosa que aún ahora lo vemos en muchos judíos. Entonces, cuando de repente tú reconocías que eras seguidora de Cristo, tu familia te dejaba, quedabas solo, los vecinos te podían denunciar. Ya sabemos muchas veces de lo que ocurrió en el Imperio Romano. Cualquier excusa, la culpa la tienen los cristianos, y venía el despojo, y venía hasta la muerte. Vamos a ver mensajes posteriores cómo les incentiva el autor de los Hebreos, y Dios por medio del autor le dice: vamos, fuerza, que aún no han luchado contra el pecado hasta la sangre. Y del pecado que habla allí, ¿sí?, no es ni más ni menos que de lo mismo que está a la vuelta de toda la carta, la apostasía. Les está diciendo: luchen para no retroceder ni volverse atrás. Vamos, que aún no han luchado hasta la sangre. Realmente los desafiaba una realidad en ese momento, en el cual fácilmente alguno de ellos podría librar sus vidas solamente negando a Cristo. Solamente negando a Cristo. Sin embargo, muchos de ellos, y la gran mayoría, había abrazado el Evangelio y ya no temían a la muerte, para librar a aquellos que antes temían a la muerte. Todos conocemos esta advertencia que está en Génesis 2:17. De nuestros primeros padres, a ellos dada por el Creador, en el cual les decía que no debían desobedecer el único mandato claro que Dios les había dado cuando los probaba. Porque el día que comas de ese árbol, el día que me desobedezcas, el día que pierdas tu confianza en mí, ciertamente morirás. Allí uno dice: bueno, ¿dónde se origina la muerte? Allí se origina la muerte. Allí entra la muerte en el mundo. De esto pueden ver luego en Romanos capítulo 5, pueden ver Corintios, 1 Corintios capítulo 15, también nos habla de esto, del origen de la muerte. La muerte entró por el pecado de un hombre, y a través de un hombre la muerte pasó a todos. Es interesante ver que en el original el giro idiomático de ciertamente morirás, literalmente es: porque el día que comas de ese árbol, muriendo morirás. Porque el día que desobedezcas, muriendo morirás. Entrarás en un estado de muerte interior. Vivirás, recuerden Efesios 2, muertos en vuestros delitos y pecados, y seguirás por camino de muerte y descenderás al Seol y pasarás al infierno en una eternidad de tormento. Es una continua debacle descendente de muerte. Por la desobediencia de Adán y Eva, la muerte pasó. Vino el pecado en esa desobediencia, y por el pecado vino la muerte. Ya hablamos acerca de por qué la pena capital el domingo pasado. Hablamos que cuando pecamos ofendemos una santidad infinita de Dios, que solamente puede, ¿sí?, merecer como una satisfacción adecuada o un sacrificio también de valor perfecto e infinito. Así es como entró la muerte. Y como dijimos recién, muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Muerte espiritual es estar separado de Dios. Ojo, no es que yo decido alejarme de Dios lo que produce mi separación. Porque cuando yo pierdo mi confianza en Dios y decido autogobernarme, ¿sí?, es Dios quien me corta. Le digo porque hay mucha gente que piensa que puede decir: yo vivo como yo quiera y yo decido no separarme de Dios. Ojo, yo puedo decidir vivir como yo quiera, pero yo no decido estar junto a Dios o separarme. No dice la palabra de Dios, por ejemplo,
que la ramita de la vid se corta sola. Lea bien. La ramita no se corta sola. Y tampoco dice acá que Adán y Eva hicieron las maletas y se fueron del Edén. Dice que Él los echó. Nadie por sí mismo puede entrar al pueblo de Dios, a la comunidad de fe, y nadie por sí mismo sale. Dios es quien introduce y Dios es quien corta y separa. De esta manera son echados de la presencia de Dios, representado allí en un microcosmos, porque en definitiva, antes del tabernáculo, antes del templo tenemos el tabernáculo, ambos representan en sí el universo en comunión con Dios, diríamos así, y antes de todo esto tenemos una primera, diríamos así, un tabernáculo allí en el jardín del Edén, como otro microcosmos en el cual de alguna manera veíamos lo que era el plan en sí de Dios para con toda la humanidad, resumido allí como en una maqueta, diríamos así, en el Edén. Pero el hombre falló y el hombre es cortado por Dios y es echado afuera. Esa es la muerte espiritual, a lo cual le siguió la muerte física. Y luego lo que viene la consecuencia en sí, el hombre sin esta vida experimenta la muerte física, va a una eternidad sin Dios, no hay vueltas después de esta vida. El tema está en que ¿quién es el que demanda la vida del ser humano? ¿Quién es el que exige que se cumpla la ley de Dios? Y acá aparece un personaje nefasto, el más nefasto de todos los personajes, Satanás, el diablo. Bueno, ahora le importa que se cumpla la ley de Dios. Sí. Cuando él quiere sacar de alguna manera provecho, cuando cree que le conviene, a él sí le importa que se cumpla la ley de Dios. Fíjense que el pasaje dice: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Al diablo le interesa que se cumpla la ley de Dios en todo hombre y en toda mujer? Sí, pero le interesa la parte del castigo, de la pena. Constantemente está delante del trono de Dios de día y de noche, Apocalipsis 12:10, acusando al ser humano, acusando a los hermanos. De día y de noche constantemente tienes un fiscal bravo que te está acusando delante del trono de Dios, día y noche. Diablo significa acusador, difamador, calumniador. Constantemente acusa al ser humano de pecado ante el trono de Dios. Allí está, como un experto, como un astuto, como siempre lo fue, y en este caso fiscal, diríamos así, delante del trono de Dios, quizás recordando a la santidad misma. Recuerda, tú lo dijiste, la paga del pecado es muerte. Recuerda, tú lo has establecido, que el hombre que peca morirá. Todos los días pecan, tus hijos y tus hijas pecan. Aquel peca, cumple con tu ley. La pretensión satánica en sí no se queda solamente en la muerte física del ser humano, sino que quiere llevarlo consigo al infierno mismo. Hay una obra que se llama El Paraíso Perdido, de un anglicano, John Milton. De alguna manera nos dice un poco cómo nos quiere de alguna manera describir lo que significa la corrupción interior y la maldad que hay en este ser. Cuando tiene expresiones tales como: mal, sé tú mi bien. O bien, prefiero reinar en el infierno que servir a Dios en el cielo. Y creo que se queda corto con las palabras de aquellos seres, teniendo un conocimiento y una inteligencia muy superior a nosotros, han elegido la autocorrupción y la nefasta tarea de corromper toda la creación de Dios. Por algo será que no tienen posibilidad de arrepentimiento.
constantemente están acusando al ser humano. Están acusándome, están acusándote delante de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. En Corintios tenemos capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. También esta relación que hay entre la muerte, el pecado, ¿sí?, y la ley de Dios. Es lo mismo que encontramos en Romanos capítulo 7. La ley de Dios es buena, es santa, es perfecta. Pero la ley ante seres débiles y pecadores como es el ser humano, en lugar de llevarlo a que sea perfeccionado, lo lleva al hombre a pecar más incluso, pero no por la impotencia de la ley, sino por la impotencia del ser humano. Provoca más pecado en el ser humano y acaba ofendiendo más a Dios. Pero la ley también tiene una parte que son las cláusulas. Lo vemos también en Deuteronomio 28. Porque si vives de acuerdo a la ley vendrá bendición, pero si no vives de acuerdo a la ley, viene maldición. Y de allí es donde la cláusula ante la desobediencia de la ley, aunque fuese el más ínfimo de los mandamientos, es la muerte. De allí es que cuando dice acá la palabra de Dios, ¿sí?, para anular el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo, tenemos que ver cuál es el poder que tenía el diablo para tratar de acorralarnos y llevarnos por senderos de muerte. El poder que tiene el diablo y que utiliza como prueba todos los días y todas las noches delante de la santidad de Dios es la ley misma y la prueba de nuestras vidas de la desobediencia a la ley de Dios. Y tendríamos que preguntarnos si estas son realidades. ¿Es realidad? ¿Es verdad que aún cuando somos hijos e hijas de Dios pecamos? ¿Es verdad esto? Claro que es una verdad. A menos que alguno de nosotros hayamos alcanzado el estado de la perfección en nuestras vidas, tendríamos que reconocer, como nos invita a hacerlo el apóstol Juan en el capítulo número 1 de la primera carta, de su primera carta, a reconocer que pecamos. Es la primera realidad, que aún el más cristiano de los cristianos que haya pisado y que pisa o pisará en este planeta, pecará. Es una realidad. Es la prueba, es la evidencia que tiene Satanás allí delante del trono de Dios y exhibe nuestras propias vidas cuando aún pecamos. Y la evidencia número 2, diríamos así, es la ley de Dios que dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, concluye el acusador, el diabolos, concluye que debemos morir. Pero allí es donde nosotros tenemos evidencias más fuertes. Porque si bien es real y es una prueba y es una evidencia manifiesta y clara que pecamos, y también es cierto y es muy cierto que la ley de Dios, que es eterna, que es inmutable, que siempre permanecerá, establece que todo aquel que peca debe morir. También es cierto que Cristo Jesús murió de una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Que la deuda ha sido saldada en su perfección y en su completitud. Fue satisfecha la ira y las justas demandas de Dios. También es cierto, como dice el versículo 9, que ya nos leyó antes el hermano Yamil, mensajes anteriores, que Cristo Jesús ya gustó, ya bebió, por así decirlo, el cáliz del castigo que merecíamos nosotros, y dice que probó la muerte por todos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado y ya no hay más deuda. Amén. Nosotros ya no tenemos ninguna deuda para con Dios ni la santidad de Dios. La ley de Dios ya ha sido cumplida en nosotros a través de Cristo. El diablo tiene toda razón en decir que hemos pecado y que pecamos, y tiene toda razón en decir que la paga del pecado es muerte, pero nosotros tenemos en Cristo la prueba misma. Él es la prueba viviente allí a la diestra de Dios, de que ya no debemos nada, de que ya no hay condenación y que las justas demandas de la ley ya fueron satisfechas hace 2000 años. El acta de los decretos,
el acta de las deudas, la constancia de aquello que todos los días nos decía que deberíamos morir porque éramos pecadores, ya fue saldada y clavada en una cruz hace 2000 años. Nada debemos a la santidad de Dios y nada puede reclamar con pretensión victoriosa el acusador delante del trono de Dios. ¿Quién acusará? Desafía un hijo de Dios, hermano nuestro, como el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8. ¿Quién acusará? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará? ¿Quién nos condenará? Y no continúa diciendo que somos buenos, que hemos mejorado, que hemos cambiado, sino que la prueba que lleva a Pablo a hacer este glorioso cántico y desafío es a decir: Cristo es el que murió, Él es el que resucitó y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que ya no hay, no dice simplemente que ya no hay condenación, no dice no hay probable condenación, Él dice que no hay condenación. Es más, corrijo, no dice que ya no hay condenación, dice ya no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La muerte no tiene la última palabra para el cristiano, para ningún cristiano. El incrédulo dice, y alguna vez nos quisieron alentar con esta expresión: tranquilo, tranquila, todo tiene solución menos la muerte. ¿Lo escuchó? ¿Alguna vez le dijeron así? Todo tiene solución menos la muerte. Cristo cambió nuestra realidad cuando por su gracia abrazamos la salvación en Cristo Jesús, y podemos decir nosotros que todo tiene solución para quienes están en Cristo, incluso la misma muerte. La muerte física es casi seguro que nos ocurra a todos. Pero tenemos que saber que hay una tremenda certeza de victoria. Porque si Cristo resucitó y fue las primicias, la palabra primicia acá habla de una cosecha que es completa, y esta es la primera muestra. Si la muestra existe, el resto de la cosecha también viene. Y Él resucitó. Y tú y yo, como dice una canción que hace poco descubrimos y nos encanta: no habrá tumba, hermano o hermana, que te pueda aguantar cuando Él venga. ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? Mira, abróchate el cinturón si quieres. De vuelta, dirá alguno: bueno, me abrocha el cinturón. ¿Cuántos milagros sobrenaturales viste en tu vida de cristiano? Por ejemplo, un ciego de nacimiento que vea, un muerto que resucita, alguien parapléjico de nacimiento que empiece a caminar, un mudo que ante una oración empiece a hablar. ¿Cuántos? No cuestione el poder de Dios, por favor. Simplemente le pregunto: ¿cuántos? Hay veces en las cuales un médico, cuando tiene que curarnos, muchas veces tiene que abrir la herida, ¿no? Y duele un poco, pero es para nuestro bien. Y muchos de nosotros muchas veces preferimos que el médico nos diga la verdad antes que, por miedo a que nos asustemos o lo que fuese, nos diga la mentira. Y así tendría que ser. Amén. Muchas veces, mucha gente que está en los ambientes de la iglesia, y muchos cristianos y cristianas muy sinceros, verdaderos cristianos y cristianas de corazón, tienen una lucha en sus vidas porque no entienden bien, o no comprenden, o se les ha enseñado mal, o no tienen bien en claro qué lugar tienen los milagros,
sobre todo de sanidades en estos tiempos. Todos conocemos los casos de hermanos o hermanos que de repente de un día para el otro padecen alguna dolencia, alguna enfermedad. Hace 3, 4 años vi no lo conocí nunca, pero de un chiquito, por ejemplo, no sé qué habrá padecido en una iglesia de otra ciudad, de acá de Tucumán, pero de otra ciudad, en el cual los hermanos entre lágrimas les despedían un adolescente que pareciera ser que de una comunidad evangélica y pareciera ser que el chiquito pasó por unas dificultades de salud y acabó falleciendo jovencito, adolescente. Y muchas veces la muerte quizás nos tocó de más de cerca. El problema está en que cuando de repente escuchan de que si tiene fe va a sanar, de repente encima que perdemos un ser querido luego de tanta oración, quedamos culpables porque fue nuestra falta de fe el que hizo que se muera. Lamentablemente muchos hasta lucran con esto, salvajemente. Muchas veces creo que el diablo se siente en el banco para decir que continúe el falso profeta, ¿no? Porque, ojo, yo te lo oro y vos traes tu fe y mejor si me la demostrás en dinero. Si se sana, los méritos son míos. Pero si el chiquito se enferma, la culpa es tu falta de fe o tu pecado. Un negocio redondo. ¿Para quién? Algunos de los que están acá, yo sé que le tocó experimentar de cerca el dolor de la muerte de un ser querido. Entonces, para hacerlo medio en resumidas cuentas y para que tengamos en claro, viene así. Hermano o hermana querida, alrededor del 1400 antes de Cristo se ubica el Éxodo. Durante el Éxodo fue un tiempo de grandes señales y milagros y prodigios. ¿Sí? El mar se dividió en dos, las plagas. ¿Sí? Bien. Avanza como 600 años hasta el 850 más o menos, tiempo de Elías y Eliseo, y hay otro grande tiempo de algunos milagros, cosas sorprendentes que pasaron. ¿Sí? Resucitaron, por ejemplo, a un niño que había perdido la vida. ¿Sí? Pero entre Elías y Eliseo y el Éxodo habían pasado 600 años. ¿Quieres de vuelta ver milagros en la historia bíblica, en la historia de redención? Tienes que avanzar como 850 años más hasta el ministerio de Cristo y de los apóstoles. ¿Sí? Y eso que estamos hablando dentro del tiempo de la historia de la redención, todo eso son registro bíblico, historia bíblica de redención. Tenemos 3 grandes periodos de milagros, sanidades, prodigios. Y tenemos estos 3 periodos entre el 2000, hasta el 100 después de Cristo aproximadamente, y retrocediendo hasta el 1400, en 1600 años para atrás. Más o menos en el 1400 antes de Cristo, esto es hasta 3500 años. Luego 600 años, 6 siglos después, luego 8 siglos después. Y ya vimos, cuando nos tocó analizar el capítulo 2, versículo 1 al 5 de Hebreos, cuál era la finalidad sobre todo de los prodigios, señales, sanidades, milagros. Y era la certificación de la revelación de la palabra de Dios, y el canon ya está cerrado. ¿Qué significa todo esto? ¿Que Dios no pueda obrar milagros hoy? ¿Que no pueda hacer sanidades hoy? Vamos por parte. ¿Qué es más difícil para Dios? ¿Curar una fiebre o resucitar 10,000 muertos? Para Él es exactamente igual hacer cualquiera de las dos cosas, porque Él es Dios. De hecho, al sonido de trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando, cuando Cristo vuelva, los que están en Cristo resucitaremos en menos de un segundo, en un milisegundo. Los muertos saldrán de sus tumbas a recibir en las nubes al Rey de Gloria, y quienes estén vivos serán transformados, todo en un mismo segundo. Todos los cristianos de todos los tiempos, los vivos y los muertos, no solamente resucitarán, sino que serán transformados con la autoridad.
Entonces, si para Él le da lo mismo curar una gripe o un resfriado, o transformar, resucitar y dar cuerpos gloriosos a todos los cristianos de todos los tiempos, para que lo reciban en las nubes cuando Él vuelva, ¿por qué no lo hace? Porque nuestra esperanza no está en este mundo, hermano o hermana querida. Porque Él está formando a través de cada adversidad que nos toque vivir, aunque no podamos comprender, pero debemos confiar en su sabiduría. Él está formando su imagen en tu vida y en mi vida. Hermano, hermana querida, lo hemos dicho y lo vamos a volver a decir. No somos más benditos por Dios cuando tenemos salud que cuando viene la enfermedad. Porque cuando tenemos salud, Dios está obrando en nuestras vidas. Y cuando viene la enfermedad, Él está igualmente obrando en nuestras vidas. Cuando tenemos trabajo, Dios es bueno con nosotros. Y el día que perdemos ese trabajo, ese mismo día es igualmente bueno con nosotros. Porque sus planes son muy superiores a los nuestros. Y sus caminos muy superiores a los nuestros. Sus pensamientos mucho más elevados que los nuestros. Lo dijimos durante el culto en la primera parte. Inescrutables son muchos de sus pensamientos. Hermano o hermana querido, si tienes un hijo que de niño tiene alguna dolencia, no es porque tu hijo es parte de una raza pecadora y determinada y no hay vuelta, ni porque a ti te falte la fe, ni por tus pecados, ni por los míos, ni por nada de eso, sino simplemente en que si tú confías en Cristo, tienes que saber que lo mejor que le va a suceder a tus hijos y a tu vida y a tu familia y a la mía no va a venir jamás de este mundo, sino cuando Cristo vuelva. Allí ya no habrá más enfermedad, dolor, lágrima, no habrá más llanto, y todo lo que sufrimos en esta vida seremos perfectamente consolados por el Rey de la Gloria. Y su consuelo irá más allá de todo dolor, a tal punto que el apóstol Pablo dice en la misma carta a los Romanos capítulo 8 que no importará en ese momento ni el mayor de los sufrimientos de esta vida será comparable con la gloria venidera que en nosotros, no en otros, en nosotros, con nosotros se ha de manifestar. Primera de Corintios 15, 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lea luego el Hebreos capítulo 2, donde habla del mundo venidero. Versículo 5 del capítulo 2, del mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Dice, ¿y cuándo habló del mundo venidero? De la salvación tan grande que no debemos descuidar. Mire el capítulo 2 de Hebreos. Tremendo capítulo, habla de la salvación. La salvación como apuntando al mundo venidero, no a este mundo. Porque la fe no tiene su ancla en este mundo, sino cuando Cristo vuelva. Levante su ancla de este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos. Pero viene cielo nuevo y tierras nuevas, que no tienen comparación con lo que vivimos en esta vida. Deje el bote que se va a hundir. Suba hacia el arca de la salvación, que va a tierras del reposo. Deje esta ciudad, la más brillante de la ciudad de este mundo, déjela en su corazón. Dígale, como lo veremos más adelante, como Abraham allí caminando por el desierto, llevando a sus hijos, quizás al lado sí, quizás hasta a sus nietos, saludando a esta tierra, porque tenía puesta la mirada en el galardón que no es en este mundo, sino que tenía puesta su esperanza, su fe enfocado en aquella patria celestial, cuyo constructor y arquitecto es Dios. En ese capítulo 2 de Hebreos notamos, y ya nuestro querido hermano Yamil nos habló acerca de Cristo, cuando nos dice la salvación como aquel mundo venidero, cielos nuevos y tierras nuevas, ¿sí? Nuevo orden en su estado de completitud, de plena redención. Nos dice el capítulo 2
que dice, pero dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Nos trae el Salmo 8, ¿qué es el hombre, oh Dios, para que te acuerdes de él? Aunque en poder, en inteligencia, en habilidades, es inferior a los ángeles, le has dado un destino más glorioso. Coronado de gloria y honra. ¿Qué es coronado de gloria y honra? 3 veces, en 3 expresiones debajo de coronado y gloria nos dice qué significa que la gloria del hombre es mayor que la gloria de los ángeles. Coronado de gloria significa todo lo pusiste debajo de sus pies. Toda la obra de tus manos. Le hiciste señorear sobre todas las cosas. 3 veces está diciendo lo mismo. Y luego dice, pero no vemos que eso sucede. No vemos que el cristiano en este momento pueda tener una tranquilidad, un dominio de su situación, de su salud, en su situación con sus vecinos. Además son perseguidos, son despojados de sus bienes, sufren enfermedades, mueren. No vemos que todas las cosas sean sujetas, pero allí viene la palabra de esperanza. Pero vemos a aquel que fue hecho, también vemos a Jesucristo coronado de gloria, ¿sí? El cual sufrió el padecimiento para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuál es la gloria? El mundo venidero del cual estamos hablando. Esa salvación venidera. ¿Y cómo lo está haciendo ahora? Sujetando a la diestra del Padre todas las cosas, todos los enemigos. Está sujetándolos y continúa haciéndolo en la esfera espiritual hasta que Él vuelva y sea manifiesta ya la conquista absoluta de todos los enemigos, trayendo consigo un nuevo orden. Amén. Relacionado con toda esta sujeción de todas las cosas que aún están ocurriendo allí, con nuestro comandante a la diestra del Padre, allí en la majestad de las alturas, como nos habla Hebreos capítulo 1, relacionado con este coronado de gloria y de honra que está sujetando y reinando, tenemos que leer 1 Corintios 15, 25, pues Cristo debe reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es nada más y nada menos que la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Cuál es el último enemigo a vencer? La muerte. Hace 2000 años anuló la eficacia y el poder de toda argumentación satánica para que nosotros tengamos que experimentar como destino último la muerte. El Seol, la tumba, no va a ser nuestro último destino. Es solamente un descanso. Un descanso que nos lleva a la gloria misma. Amén. Esta es la esperanza. Hermanos y hermanos queridos, no abracemos más, ya dijimos alguna vez, la idea de que para nosotros la salvación es estar sentado sobre una nube con un arpa. Siempre lo vi como algo muy aburrido. Yo digo todo el tiempo así con el arpa, no sé, en una nube. El apóstol Pablo es uno de los que más resalta esta idea de que la salvación, si no hay resurrección, el evangelio carece de sabor. Y él lo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué lo motivaba a Pablo a ir de acá para allá? Lea el capítulo 15 de la primera carta, primera Corintios 15, lea qué es lo que lo motivaba. Él mismo dice, vana es mi carrera. Entonces como que al vicio todos los días me expuse a la muerte por el evangelio. Pues si no vamos a resucitar, comamos y bebamos, porque no hay más que esta vida. Mañana moriremos. Pero una de las cosas que motivaba al apóstol Pablo a todos los días exponerse al peligro fue precisamente que Cristo resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Amén. En el Antiguo Testamento, la esperanza de la resurrección era también algo notorio. Uno de los tantos pasajes que lo leí hace poco, me encantó, está en el Salmo 115, versos 16 al 18. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra, nuestro planeta, este hábitat, ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor.
No. Los muertos no alaban al Señor. Ni ninguno de los que descienden al silencio alaban al Señor. Los muertos, los que están en la tumba, no alaban al Señor. Los que descienden al Señor no alaban al Señor. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Por qué para siempre? Porque nosotros no quedaremos en una tumba. Ese no es nuestro destino. Cuando Cristo venga, traerá consigo la completa renovación de todas las cosas, cuya inauguración ya tuvo lugar con su resurrección. El mundo venidero ya vino. El mundo venidero ya fue una realidad en nuestra historia, hermano, hermana querido. No estamos hablando de algo que es totalmente ajeno a nosotros. Y ni siquiera que solo vino en la fase espiritual. Porque cuando Cristo resucitó, tuvo un cuerpo físico. No el mismo que fue a la tumba, aunque fue el mismo Cristo. Lo pudieron reconocer, pero cuando lo miraron bien, sus discípulos, había algo que hacía que supieran que era Él, pero había algo distinto en Él. Lo mismo sucederá en nosotros, hermano y hermana querida. Cuando Cristo nos resucite, nos veremos. ¿Amén? ¿Que nos veremos? Nos veremos, hermano. No ha dicho amén. No me haga dudar. Sobre que algunos han quedado con... Nos veremos, amén. Y diremos, Gustavo, ¿sos vos? Sí, los reconoceremos. Alguno me verá y dirá, Juan, ¿sos vos? Sí, ¿y esa melena? Nos reconoceremos en parte. Hay tantas cosas lindas por pensar acerca de la resurrección. Por ejemplo, si alguien anciano fallece cuando resucite, ¿resucitará anciano? ¿Cómo va a decir que no? Que sí, no sabemos. Esas son cosas que no sabemos. Hasta donde podemos saber que dice la palabra de Dios en algunas cosas, simplemente tenemos la certeza de que habrá resurrección, y algunas cosas que vemos en lo que nos habla acerca de Cristo y de cómo será en algunos aspectos la vida cuando Cristo vuelva. Nos invita a soñar. Sueñe, imagínese, como cuando era chico y ya le decían que faltaba poco para las vacaciones para que vaya a cualquier lugar o a algún viaje, y ya empieza a soñar con sueño, porque es una realidad. Es una realidad que no queda ya simplemente ilusoria, no es nada ilusorio, es espiritual, pero no solamente espiritual, porque cuando Cristo resucitó, es algo que no es propio de nuestra era. La ciencia no lo va a explicar jamás. Jamás la ciencia, que se basa en el mundo de lo fenoménico, de lo que se ve, de la cantidad de pruebas e hipótesis que se comprueban en las realidades, y que luego en base a eso hacen leyes, no es propio que la gente resucite para no morir más, y menos en cuerpos incorruptibles, que puedan pasar puertas cerradas y puedan, sin embargo, a pesar de pasar paredes y puertas, comer un pescado y que no se caiga. Y aparecer, y de la nada, pumba, desaparecer y aparecer en otro lugar. No sabemos. Ascender al cielo, descender. Mira. Pero son realidades. Cristo resucitó en un cuerpo glorificado. Su cuerpo no quedó en la tumba, y el tuyo, el mío tampoco quedarán en la tumba. No volveremos a tener un cuerpo que enferma, porque el cuerpo que tendremos no enfermará más. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá motivo mayor de tristeza. Ya nos renegaremos con nuestro defecto de carácter, por cuanto seremos impecables en nuestro carácter y nuestra conducta interior. Ya no habrá nada de lo cual podamos, como ahora estamos llorando todos los días, por nuestro defecto, por nuestros pecados, por cuántos errores que nosotros vemos en nosotros mismos, que los demás ven en nosotros, cuántas imperfecciones. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que lloran. Y en este mundo nos toca llorar muchas veces, y apenarnos y dolernos por todas las cosas de las cuales decimos, Señor, ya no te quiero ofender más con esto, Señor, ayúdame con lo otro. Pero cuando le veremos, seremos semejantes a Él. Una perfección interior,
una incorruptibilidad exterior. Hermano y hermana querida, memorice la palabra de Dios y sobre todo esta palabra de esperanza. 1 Corintios 15 es tremendo cuando nos habla de lo que significa. No es simplemente anular en negativo el poder de la muerte, sino que la manera en que se anula la muerte misma es con la resurrección y en gloria. La palabra de Dios dice que cuando nosotros vamos, y si nos toca estar en un cajón y luego en un entierro o en una tumba, nos dice que en ese momento como que se siembra en debilidad nuestro cuerpo, porque cuando nos verán allí y nos tocará estar, la gente tendrá lástima, alguno tristeza o lo que sea, pero tenemos que saber que la palabra de Dios dice que seremos sembrados en debilidad, pero seremos levantados en poder de Dios. Y si bien nos tocará ser sembrados en deshonra, en lástima, Él nos levantará en gloria. Y la corrupción y en corrupción seremos sembrados en esta tierra, pero Él nos levantará en cuerpo incorruptible. Entonces, cuando ello ocurra, se gritará en los cielos y en la tierra también: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Aún el más saludable y longevo de los seres humanos que pisan la tierra, en los últimos días de su vida, confirmará la palabra de Dios que la vida de los seres humanos, por más larga que sea, no es sino como el pensamiento del hombre que ahora está y ahora ya no está, como aquella nubecita chiquita que aparece en el cielo y luego desaparece, como la hierba que allí crece y da su flor, pero su gloria, y por más grandes méritos que haya conseguido y motivos de admiración, no duran quizás más que una noche y unos cuantos días. Pero por la gracia de Dios y su misericordia, Él se hizo hombre para darnos una esperanza de gloria. Para que tengamos dos certezas relacionadas con este tema: que en esta vida nos vamos a enfermar, que en esta vida vamos a morir. Toda una sola certeza de la fragilidad aún del más cristiano o la más cristiana de los seres humanos. Y la otra certeza, ¿sí?, que el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿sí?, y saldó nuestra deuda para con la santidad de Dios, y resucitó en vindicación del Padre, ha aceptado su sacrificio perfecto y agradable ante el Padre por nuestros pecados, que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en gloria. Amén. Ponga su mirada en aquel momento glorioso, cuando Cristo venga. Amén. En esta vida, como el Señor Jesús dijo, recuerden, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo.